Listo. Yo sí la puedo ver, Pau. Listo, vale, perfecto. Bueno, digamos que darles la bienvenida al webinar de hoy. Como lo mencionaba Catalina, nuestro tema principal es abordando riesgos corporativos y operativos para el éxito sostenible de nuestras organizaciones, ¿vale? Voy a quitar la cámara para tener una mayor, digamos que una mejor transmisión y evitar que se nos corte la señal, ¿ok? Lo primero, permítame un segundo, es los temas que vamos a tratar durante esta media hora. Vamos a entender qué significa riesgo, que es la base de esta cita o esta mesa de trabajo en la cual ustedes han sido convocados. Vamos a tener claridad qué significa un riesgo corporativo y qué significa un riesgo operativo. Los dos igual de importantes para la organización, pero con eh, visiones diferentes, con responsables diferentes, con clasificación diferente, que es el tema que vamos a seguir, y la importancia del llamado proceso gestión de riesgos. ¿Por qué es importante gestionar los riesgos corporativos y operativos en nuestras organizaciones? ¿Con qué propósito, con qué fin? Establecer estrategias de sostenibilidad exitosa en las organizaciones. Digamos que ese es el recorrido que vamos a tener hoy en esta charla de media hora para compartir conocimientos mutuos frente a este tema tan importante y que se ha convertido en parte de nuestras políticas, de los objetivos en nuestras organizaciones. Vamos a comenzar definiendo qué es un riesgo. Lo primero es que debemos desligar esa concepción o esa percepción que tenemos que los riesgos significan catástrofe. Los riesgos no son catástrofes, ¿listo? Las catástrofes son actividades o acciones que se generan, pero un riesgo, digamos que a nivel de descripción, hace referencia a la diferencia entre lo que espero que pase y lo que pueda pasar. Es esa brecha, es ese momento de lo que yo quiero o lo que espero frente a lo que pueda pasar. El riesgo, una de sus consecuencias, o digamos que una de los posibles resultados que pueda generar en nuestra organización, es que puede afectar los resultados esperados. ¿Listo? Entonces ahí es cuando podemos definir estrategias, podemos definir controles que nos permitan evitar que eso pueda pasar y que esos resultados a los cuales no queremos apuntarle, pues no se den. Sin embargo, cuando hablamos de riesgos, no solamente hablamos de temas negativos, también podemos hablar que hay riesgos que no se convierten en oportunidades de mejora, es lo que llamamos riesgos de manera positiva. ¿Y por qué de manera positiva? Porque más adelante vamos a ver los riesgos, lo que buscan es generar reacciones proactivas y no reactivas en las organizaciones. ¿Qué significa esto? Que yo me anteceda a eso que puede pasar para evitar que pase. Y puede pasar que algunos de esos riesgos nos generen oportunidades de mejora. Hay que tener en cuenta que también los riesgos tienen un camino largo dentro de nuestras organizaciones. Los riesgos están presentes desde el principio de una actividad, de un procedimiento, mm, de una situación hasta el final, hasta que finaliza esa actividad, ese procedimiento o esa situación. Porque en el transcurso o en el desarrollo de esa actividad o ese proceso se pueden generar un riesgo como tal. ¿Listo? Iniciando con esto, vamos a entrar en qué significa o a qué le apuntan los riesgos corporativos. Los riesgos corporativos
digamos que en resumen, hacen referencia a las obligaciones y peligros que puedan enfrentar las organizaciones. ¿En qué sentido? En el sentido a nivel de que afecten la estrategia corporativa. Son aquellos riesgos que pueden provocar cambios en la organización y que pueden generar, digamos, esas diferencias o esos inconvenientes que lleguen a desmejorar nuestra productividad, que puedan aumentar temas de costos, que generen impactos altos en nuestras operaciones y generar consecuencias a las cuales la corporación o la organización no digamos que no quiere que ocurra. Es por eso que los riesgos corporativos son importantes a la hora de identificar, evaluar, analizar y vigilar. ¿Para qué? Para evitar que esos posibles eventos que provoquen esos cambios a nivel de la estrategia nos generen mm, dificultades y pongamos una barrera o unos controles favoreciendo el obtener negocios sostenibles. Sin embargo, para tener pues mayor claridad, yo los invito a que ahorita les voy a dar la referencia de cuáles pueden ser esos posibles riesgos deportivos importantes para la organización, que los vamos a tratar en el día de hoy. ISOTools tiene en su página principal una serie de blogs que nos amplían esta información y también los invitamos a que los consulten, lean esos artículos que son creados por expertos en estos temas y que pueden ampliar la información que vamos a tratar hoy en 30 minutos, porque son temas muy amplios, son temas que tienen, digamos, muchas variables y muchas aristas para conocer. Entonces ya vimos que los riesgos corporativos son obligaciones o peligros que enfrenta la organización relacionados con su estrategia. A diferencia de los riesgos operativos. Los riesgos operativos hacen referencia a la posibilidad. Cuando hablamos de posibilidad es que se presente la frecuencia de que se presente esa diferencia entre lo que queremos y de lo que esperamos y lo que pueda suceder. Que están enfocados más a temas de errores humanos, fallas tecnológicas, procesos, infraestructura o factores externos. Son esos elementos que a nivel operativo genera la organización para obtener resultados. Operaciones que están definidas por una estrategia. Por eso, digamos que estas dos tipologías de riesgos no se deben desligar ni se deben tratar de manera independiente, porque al final una alimenta a la otra y viceversa. Los riesgos operativos alimentan los riesgos corporativos para generar buenas estrategias a nivel organizacional. ¿Qué es importante tener en cuenta? Los riesgos operacionales pueden afectar dos temas importantes en la organización. Acabamos de hablar, los riesgos estratégicos o los riesgos corporativos, pero también riesgos a nivel reputacional, riesgos a nivel de imagen, riesgos a nivel legal. ¿Por qué? Porque si yo tengo procesos inadecuados que me generan productos deficientes, servicios deficientes, incumplimiento frente a ese servicio o ese producto que mi organización está ofreciendo a los clientes o lesiones dentro de mi organización a nivel de los recursos humanos, ineficiencias tecnológicas en mi organización, pues eso se va a ver reflejado en el servicio o en el producto el cual la organización quiere dar a conocer a ese mundo exterior. Entonces es cuando vienen temas de reputación y de imagen que debemos cuidar con gran celo, ¿vale? Y cuando hablamos de riesgos operativos, tendremos la opción de identificarlos, aquellos que son internos,
que están relacionados directamente con la organización y son aquellos que están relacionados con los procesos. ¿Sí? Los procesos y las actividades de proceso que tengo definidas en la organización. Esos posibles riesgos que se pueden generar cuando estoy ejecutando una actividad de un proceso o los resultados que me generen un proceso, las mediciones o los indicadores que me generen ese proceso, también están relacionados con temas de recursos humanos que se ha convertido en un activo muy importante dentro de las organizaciones, el recurso humano. También tenemos aquellos relacionados con la tecnología y la infraestructura de la organización. Porque la tecnología, hoy en día, uno de los valores más grandes que tiene la organización o las organizaciones es la información. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Sí se te escucha, Pau. Ah, vale, listo. Uno de, digamos que de los valores más preciados que últimamente o que desde hace mucho tiempo, pero no era 30% de las organizaciones tienen su información almacenada en herramientas tecnológicas. Muchos de sus procesos, sus actividades se generan a partir de herramientas tecnológicas, maquinaria, a nivel de la industria. Y la infraestructura se ha convertido también en un tema muy importante a la hora de ser muy cuidadosos y tenerlo como también parte de esa identificación de riesgos operativos. Tenemos también otro elemento o digamos que otra clasificación que a nivel operativo puede llegar a afectar o se pueden identificar eh, riesgos operativos y es los factores externos. Esos factores externos son aquellos eventos ocasionados que como organización yo no puedo controlar. Es decir, están fuera de mi alcance de tener un cubrimiento, de poder generar esas barreras o esos controles o evitar que sucedan. Casos como eventos a nivel de ambientales, de naturaleza, un sismo, un terremoto, cierre de vías, por ejemplo, muchos países a nivel de las épocas de invierno tenemos cierre de vías y esas cierres de vías pues generan que se generen riesgos operativos y llegan a impactar riesgos estratégicos generando altos costos en el tema de transporte o de materias primas, por ejemplo y también aquellos relacionados con los terceros, con nuestros proveedores, con nuestros contratistas, con temas también a nivel de gobierno, legislatura, normatividad, que no están bajo nuestro control, pero de alguna manera es una variable que nos llega a impactar. ¿Listo? Al igual, al final, pues también les recomendaré un artículo que se encuentra en la página de ISOTOOL que habla sobre esos tipos de riesgos operativos y cómo gestionarlos, que va a ampliar un poco más este tema que estamos viendo en el día de hoy. Vamos a continuar y vamos a ver los riesgos corporativos en manos de quién están. Como hablamos al inicio, los riesgos corporativos están enfocados a la estrategia y por lo tanto, ¿quiénes son los responsables de centrarse y en tener claridad sobre esos riesgos? La alta dirección. Cuando hablamos de alta dirección, estamos hablando de juntas directivas, gobiernos corporativos, em, presidencia, directores de la organización. ¿Por qué? Porque son aquellos riesgos que buscan generar relevancia para la continuidad del negocio en todos los aspectos. Entonces, las cabezas visibles para controlar esos riesgos, para poderlos identificar, para que estén generando ese seguimiento para que su estrategia corporativa
funcione de la manera como la tienen planeada, pues debe centrarse en esos altos mandos. Y la recomendación es que esos altos mandos tengan en cuenta varios tipos de riesgos corporativos que pueden llegar a generarse o que pueden ser la entrada o el origen de esos riesgos corporativos. Uno de ellos son los llamados riesgos de gobernanza, que hacen referencia a posibles amenazas derivadas de asuntos relacionados a nivel de las cabezas visibles de la organización, ¿cierto? Son aquellas decisiones que toma la organización, la junta directiva, el gobierno corporativo, las direcciones o los directores de la organización frente a diferentes actividades, cambios que puedan generarse a nivel de la organización, esos cambios que pueden generar diferentes impactos, no solamente a nivel de la estrategia, sino impactos económicos, impactos legales, impactos corporativos. Un ejemplo de ellos puede ser un riesgo a la hora de hacer un cambio de imagen corporativa. ¿Qué me puede llegar a generar el tomar esa decisión desde la alta dirección y cómo puedo evitar que lo que yo planeo, que es mejorar mi imagen, darle una vuelta a nivel de mercadeo, pues realmente siga esa línea y no termine en unos resultados que no teníamos claros o que no eran los que esperábamos, ¿vale? Tenemos otro tema que son aquellos riesgos críticos y son riesgos que están más relacionados con temas financieros. ¿Qué capacidad financiera tengo o tengo disponible o tengo brechas a nivel financiero que me pueden generar insolvencia económica a nivel de la organización? Me puede llegar a generar cierre de la organización? Digamos que todos esos, digamos que esas actividades o esos riesgos que me puedan generar este tipo. El tema de tener obsolescencia tecnológica, es decir, que sea una empresa donde mi core de negocios sea la producción de alimentos y todavía tenga maquinaria de hace 20 años. ¿Listo? Mi rendimiento, mi calidad no va a ser la misma, el producto no va a seguir o no va a cumplir con las normas o con las necesidades que actualmente el cliente tenga. Quizás mi productividad no a nivel de tiempo y producto no sea el adecuado y esté perdiendo dinero. Digamos que hay serias variables que podamos tener. Otro tema es relacionado con la interrupción del negocio y es lo que llamamos los riesgos de continuidad de negocio. ¿Mm? Esas actividades que a nivel de proceso me pueden generar altos en las actividades de las organizaciones y que me pueden generar lo que llamamos RTO y RPO, interrupción del negocio. ¿Qué puedo hacer frente a eso? Es importante que la alta dirección tenga en cuenta esos riesgos, no solamente a nivel financiero, a nivel tecnológico, sino de continuidad de negocio, que es un tema que también ha comenzado a tener mucho auge y las organizaciones están comenzando a tener mucho más conciencia frente a eso. Tenemos otro grupo y quizás este es un grupo que día a día viven las organizaciones y son los riesgos que requieren aprobación para que se generen las actividades. Hay que, digamos que también hacer las cosas más sencillas. Entre más sencillas las cosas, los resultados van a ser más efectivos. Y esto hace referencia a aquellas organizaciones que han implementado procesos demasiado burocráticos a la hora de tomar decisiones. Tiene que ser aprobado por uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cuando al final termina esa cadena de actividad de aprobación, quizás esa actividad que se requería, pues ya se convirtió en algo obsoleto, ¿vale? Entonces, digamos que hay que tener también y evaluar muy bien qué es lo que está sucediendo, qué está sucediendo a nivel de nuestros procesos o nuestras políticas o nuestros parámetros a nivel de la organización que puedan evitar que este tipo de riesgo se presente. Otro grupo y es todo lo referente a gestión empresarial.
Y ahí es cuando se involucran todos los posibles riesgos que alimentan la gestión empresarial de mi organización. Riesgos operativos, que son los que acabamos de ver, riesgos financieros, seguridad y salud en el trabajo, que también se ha convertido en un tema muy importante a nivel de las organizaciones, el cumplir con el bienestar de nuestros trabajadores, el ofrecerles espacios, formación, habilidades seguras para el desarrollo de sus actividades dentro de la organización. Otro tema de cumplimiento y temas ambientales. ¿Listo? Estos temas pueden llegar a generar afectación a nivel de imagen, de reputación. Imagínense aquellas organizaciones donde se generan reportes de accidentalidad graves de manera constante. Permítanme un segundo. Bueno, en la casilla de preguntas nos pueden dejar todos sus comentarios, sus preguntas, si desean tener claridad sobre algún aspecto que esté abordando nuestra compañera Paola, que conoce bastante bien el tema de riesgos corporativos. Y para nosotros sería un gusto pues, esclarecer cualquier inquietud que ustedes tengan o estén enfrentando actualmente en sus organizaciones. Y bueno, ante este evento, pues que suele pasar como muy seguido últimamente, démosle una esperita. Por fortuna no estamos geográficamente en el mismo lugar, entonces esperemos que mi compañera y el resto de equipo que se encuentran allí Hola, estén bien. ¿Cómo ya, estás, hola Cata, Pau? ya, Ok, ya, fue un remesón pequeño, pero bueno, ya, acá vale. ya nos alertan, nos avisan que ya. Listo. Entonces, estábamos hablando de esos riesgos que a nivel de gestión empresarial, pues también son importantes. ¿Por qué? Porque llegan a afectar nuestra imagen y nuestra reputación. Y era lo que les hablaba. Digamos que no quedaríamos muy bien parados frente a nuestra ARL o nuestro ente regulador a nivel de riesgos profesionales. En Colombia se llama ARL, que estemos reportando constantes accidentes laborales de tipo grave. Eso significa que a nivel empresarial no estamos teniendo una buena organización, una buena identificación de esos posibles riesgos, y a nivel de imagen y de reputación eso puede llegar a afectar nuestra organización. No solamente afectarla a nivel de, no es una organización que no tiene en cuenta los beneficios de sus trabajadores, no es una organización que no se preocupa, que genera permanentemente accidentes laborales, pero eso puede llegar a trascender a nivel económico. ¿Por qué? Porque aquellas empresas que generen accidentalidades permanentes, su tasa de, digamos que, o su clasificación a nivel de la ARL puede aumentar. Y ese hecho de aumentar significa que va a tener mayor costo financiero en la afiliación de sus trabajadores. Entonces, digamos que termina siendo una cadena que termina enlazándose una a la otra, ¿vale? ¿Qué otros temas debemos tener en cuenta a la hora de trabajar los riesgos corporativos? Son aquellos riesgos emergentes y corresponden a aquellos problemas o aquellas amenazas que están fuera de control de la organización y que afectan no solamente a nuestra organización, sino a un país o que puede llegar a tener un alcance global. Uno de ellos, temas de cambio climático, riesgos geopolíticos a nivel, digamos que lo vivimos ahorita con el tema de Ucrania y Rusia, ¿cierto? Que son elementos que yo no puedo controlar, pero al final pueden afectar a las empresas que trabajan a nivel de importaciones, carencia de alimentos, carencia de insumos o materias primas para algunas organizaciones, costos más elevados. Y nada más y nada menos que el ejemplo más claro que tuvimos que vivir en el año 2020, que fue el COVID, la pandemia. Eso hizo que muchas organizaciones no estuviéramos preparados para ese tema de riesgos emergentes y no tener estrategias adecuadas a la hora de enfrentarnos a ese tipo de amenazas y cómo pueden o cómo pudo llegar a afectar muchas organizaciones
en un alto o en un nivel muy bajo o medio, dependiendo de la sostenibilidad que tenía la organización, ¿vale? Al igual que en los temas anteriores, también les voy a recomendar un artículo que también publicó Isotul sobre este tema de los riesgos corporativos y el cómo la alta dirección debe centrarse en ellos. Vamos a pasar al tema de los riesgos operativos. Al igual que los corporativos, estos operativos los podemos también clasificar. ¿Por qué es importante clasificar, tipificar? Porque también hace que podamos ser mucho más específicos, mucho más claros, tener una perspectiva mucho más, digamos que más definida, un objetivo más definido a la hora de hacer ese levantamiento o esa identificación de los riesgos. Y uno de ellos es la ejecución y la administración de procesos. Es claro que los riesgos operativos son, digamos que son claves en ese inicio y en ese final de la ejecución de los procesos. En ese inicio y en ese final se pueden generar muchos errores a nivel operativo, se pueden encontrar controles que no son eficientes frente a lo que esperamos, incumplimiento en actividades o en normatividad, errores a nivel de gestión administrativa, es decir, todo lo relacionado con temas financieros, con nuestra relación con el cliente, errores a nivel de documentación, documentación que no esté bien elaborada, documentación que no esté controlada, todo el tema de incumplimiento de la parte legal, contractual. Digamos que es todo ese camino de ejecución del proceso que está muy relacionado con la administración de las actividades, ¿vale? Y es donde más las organizaciones levantan riesgos, es donde más tienen cuidado a la hora de levantar que la operación de sus procesos termine de una manera adecuada, con respuestas adecuadas y con el menor impacto a nivel de probabilidad y de consecuencia o impacto que pueda generar. ¿Listo? Y otro tema importante a nivel de los riesgos operativos son los llamados o los concentrados en fraudes externos, que están relacionados más con agentes externos frente a la intención de falsificar, de un manejo indebido de la información. Y hoy, por ejemplo, escuchábamos las noticias y el tema de los ataques cibernéticos se ha convertido en pan de cada día para las organizaciones estatales, privadas, y esto llega a ser un tema muy importante. ¿Por qué? Porque es un agente que puede falsificar o puede llegar a interrumpir en nuestra organización, captar, eh, eh, robar información importante y utilizarla haciéndose pasar por nosotros para estafar clientes, proveedores. Entonces, digamos que el tema operativo también tiene un alto espectro frente al tema de seguridad de la información, ¿vale? Entonces, es un tema que debemos concentrarnos también y tenerlo muy claro. También tenemos fraude interno. El fraude interno hace referencia a aquellas acciones inapropiadas que se puedan crear dentro de las organizaciones, irregularidades, incumplimiento de normas, incumplimiento de contractuales, incumplimiento a reglamentos internos de trabajo, incumplimiento a políticas, y es cuando hablamos, acá comienza uno a ampliar un poco y darse cuenta de que los sistemas al final terminan siendo uno solo. Y es lo que llamamos esos riesgos que en los procesos evaluamos a nivel operativo, pero entra un ente muy importante dentro de las organizaciones a participar y son las llamadas auditorías de control interno, que llegan a evaluar que esos riesgos que yo identifiqué desde mi operación no me generen fraudes internos. Y es lo que hacen
ese grupo de personas que tenemos a nivel de la organización que se dedican a auditar y a controlar internamente la organización. Tener otro objetivo, otra perspectiva no, diferente a los dueños del proceso y ser esas personas objetivos o ese equipo objetivo que permite identificar que esos riesgos se conviertan en fraudes o en incumplimientos que pueden ocasionar temas mucho más complejos para nuestra organización. Tenemos también el tema de fallas tecnológicas, que ya lo mencionamos en el tema anterior, todo lo que tiene que ver con organizaciones, ataques cibernéticos, fallos en el hardware, en el software, eh, y por último, todo lo relacionado con relaciones laborales. O de un tiempo para acá, las organizaciones han sido más conscientes, aunque esto no es nuevo, porque la legislación laboral viene de mucho tiempo atrás en varios países, pero hoy en día las organizaciones son más conscientes de hacer cumplir la legislación laboral en sus organizaciones. ¿Por qué? Porque son temas relevantes que pueden afectar la gestión empresarial, pueden afectar mi reputación y es el incumplimiento a temas de seguridad e higiene laboral, discriminación laboral y acoso laboral. ¿Listo? Son temas que últimamente se han convertido en auge, pero que se han vivido siempre. Pero hoy en día las organizaciones son más digamos que más conscientes frente a eso y son temas que no se deben dejar de lado. Son temas que quizás uno ve que no son importantes, pero al final en el trasfondo de este tema relacionado con relaciones laborales puede tener un alto costo para la organización, un alto costo a nivel de la estrategia de la organización. Y por último, tenemos dos elementos muy importantes, clientes, productos y prácticas empresariales, que son todos los riesgos asociados en cómo mi organización puede llegar a impactar al cliente en temas de no ser eficientes, no tener cumplimiento de esos temas contractuales, no cumplir las expectativas de nuestros clientes, no cumplir las necesidades de los clientes, de generar productos o servicios defectuosos, de tener prácticas comerciales inapropiadas. Digamos que esto es un tema que también hay que monitorear muy de cerca por parte de las organizaciones, porque las prácticas empresariales al final afectan la gestión empresarial. Y lo mismo los daños de activos físicos, ¿listo? De las organizaciones, tener claro que podemos tener riesgos que pueden afectar esas instalaciones, esos equipos, ese material o ese recurso tecnológico y físico con el que se genera la producción pues, de producción de elementos o productividad o el servicio que prestamos a las organizaciones. Siendo así y teniendo ya un poco más claro qué busca cada riesgo, a qué le está impactando, qué debemos tener en cuenta a la hora de como organización tener claro cuando nos hablan de riesgos corporativos y de riesgos operativos, llega un tema muy importante y se resume en gestión de riesgos. La gestión de riesgos es el proceso de poder identificar, o sea, hacer una descripción clara de eso que no quiero que suceda, que no quiero que se genere, ¿cierto? De analizar el por qué se puede llegar a presentar ese riesgo y poder identificar esas posibles causas que nos va a permitir definir esos controles o esos factores que nos van a permitir responder a la hora de que se pueda ejecutar. Y por eso es adecuado y dentro de la gestión de riesgos, no solamente identificar y analizar, es tener mediciones concretas a la hora de una gestión de riesgos. ¿Por qué mediciones concretas? Porque las matemáticas, los números son exactos. Yo puedo tener una observación cuantitativa de lo que está sucediendo, pero es importante que dentro de la gestión de riesgos seamos muy estadísticos.
que tengamos metodologías que me permitan definir ese riesgo o esa amenaza o ese problema, en qué nivel se me puede llegar a presentar. Y es cuando hablamos de valoración de riesgo. La gestión de riesgos no solamente se basa en identificar o analizar, sino también es importante valorar el riesgo. ¿Por qué para valorarlo? Pues para de alguna manera clasificar el, el nivel de criticidad que puede llegar a tener dentro de mi organización y así tener un rango mucho más claro a qué le debo invertir más recursos, claramente aquellos que me generan una mayor criticidad, mayor recurso, mayores controles para evitar que se presente o en el caso que se materialice, disminuir la posibilidad o la frecuencia o el impacto que se vuelva a repetir. ¿Qué nos genera o qué beneficios nos genera el poder gestionar esos riesgos? Mayor probabilidad de éxito, es decir, que yo me pueda anticipar a esos problemas potenciales y tomar medidas preventivas. Más adelante, mi compañero Juan David va a mostrarles cómo ISOTOOL les puede ayudar a generar y anticiparse a esos problemas. ¿Por qué? Porque es importante identificar el nivel de riesgo de una manera primaria o en una primera instancia que me puede llegar o cuál es el nivel de criticidad que puede generarse para de alguna manera anticiparme estableciendo controles que me disminuyan o medidas preventivas, si lo quieren llamar así, que me disminuyan el que se pueda materializar. Otro tema es generar mayor eficiencia en el uso de recursos, lo que hablábamos, evitar desperdicio de recursos en aquellos riesgos que no tienen una alta criticidad e invertirlos en aquellos que sí tienen una alta criticidad o una alta probabilidad que se presente. Otro tema es potencializar la confianza de los grupos de interés. Cuando hablamos de los grupos de interés, nos hacemos referencia tanto a grupos de interés internos o externos. Desde la parte interna, yo como trabajador, como empleado, como recurso activo de una organización, me genera mucho más mayor confianza una organización que se preocupa por mi bienestar, que se anticipa a identificar esos peligros o esos posibles riesgos que yo puedo tener a nivel de mi seguridad y de mi bienestar, ¿listo? Y a nivel externo, entre las partes interesadas, genero más confianza con esos proveedores, con esos clientes, cuando establezco o le doy a conocer que de alguna manera dentro de mis políticas de la organización está establecido gestionar riesgos que puedan afectar mi operación y que de alguna manera puede llegar a reflejarse en esa prestación de servicio o en esos productos que puedo ofrecer a mi cliente. Nos permite tomar mejores decisiones. No hay mejor decisión a la hora de establecerla cuando yo tengo datos reales, datos objetivos, ¿no? No datos que depende del humor o el ánimo con el que me levante hoy, valoré un riesgo. Ah, no, me parece que que es alto, pero es alto ¿por qué? Mientras que si tengo una metodología clara, una valoración clara, una identificación clara, me genera una mejor toma de decisión frente a temas claros y objetivos para evitar eh, tomar decisiones que no estén acordes y que no vayan en el camino correspondiente. Y nuevamente hablar de mayor confianza y transparencia. Eso genera que seamos una organización que no nos da miedo enfrentarnos a identificar esos problemas en amenazas y que no nos da miedo dar a conocer esos posibles riesgos o ese intervalo entre el inicio y el fin de una actividad, identificar esos posibles incumplimientos que puedan generarse, pero que al mismo tiempo estamos conscientes y en esa responsabilidad de generar controles para evitar que se materialice. ¿Listo? Es por eso que el hablar de gestión de riesgos
nos permite hablar de estrategias sostenibles y exitosas. ¿Por qué? Porque de nada me sirve tener una organización exitosa a corto plazo. ¿Sí? Yo tengo que apuntarle a ser una organización que planifica un crecimiento a largo plazo donde incorporo la gestión de riesgos de manera sostenible. ¿Qué significa de manera sostenible? Implica que soy responsable a nivel social de poder identificar de manera clara y de manera transparente eso que no quiero que pase, que eso que no quiero que me genere los resultados no adecuados, el hecho de estar dentro de mis parámetros, la importancia de generar ese monitoreo y ese seguimiento permanente para evitar que mi empresa o mi organización se desvíe de esa estrategia, de esa gestión empresarial y en especial de estar alineada con las políticas y con los objetivos económicos y rentables. Cuando hablamos de rentabilidad, no solamente es en el área financiero, sino rentabilidad en producción, en crecimiento, en reconocimiento a nivel externo, a nivel interno, que contemos con trabajadores que se sientan en un ambiente laboral amigable, que se sienta parte de nuestra organización. Y por eso el tema de estrategias de sostenibilidad apunta mucho a estrategias a mejorar los productos y los servicios actuales. Y eso nos lo permite una gestión de riesgos bien planificada, bien identificada. Estrategias de adopción de marcos y referencias y metodologías con las mejores prácticas y las mejores estándares o lo que llamamos buenas prácticas. Es importante que las organizaciones no se queden con lo que tienen y decir esto me ha funcionado durante 10 años y pues yo no voy a cambiar. Es tener una mente abierta y también adoptar buenas prácticas, innovar a nivel de metodologías de identificación de riesgos, tener la innovación no solamente a nivel tecnológico, sino también una innovación a nivel de dirección de alta dirección, de estrategias a nivel de dirección, a nivel operativo, a nivel administrativo, ¿vale? Por eso es importante las buenas prácticas, porque eso va a permitir que tengamos mejores resultados. Hay una estrategia y esto es quizás un tabú en muchas organizaciones y un tabú también a nivel personal, y es que la sostenibilidad de una organización, claro que es importante el tema financiero, pero también la sostenibilidad es muy importante a nivel de nuestro recurso más importante y es nuestros trabajadores, nuestro recurso humano. Y siempre nos hemos enfocado en darles un bienestar físico, elementos, sillas ergonómicas, señalización adecuada, eh, herramientas para que hagan su trabajo de forma adecuada, pero se nos ha olvidado el tema de preservar la salud mental. Incluir el tema de salud mental en nuestra organización. Hoy en día vivimos en un mundo de estrés, de correr, de tiempo, de tráfico, donde el tiempo ya no se recupera, donde nos agobiamos con muchísima información y de una estrategia para sostener una organización amigable, responsable socialmente, es involucrar temas de prevención y salud mental en nuestra organización. Eso va a hacer que también cuidemos la seguridad y el bienestar de nuestros empleados y nuestros colaboradores. Además que hace parte de los objetivos de sostenibilidad que maneja la UNICEF y es enfocarnos también en esa parte a nivel del recurso humano. Y otro tema importante a nivel de estrategias es asegurarnos con el cumplimiento de temas contractuales, de reglamentos, de leyes, de normatividad y todo lo que implica reglamento interno y también lo que el cliente y nuestros proveedores
acuerdan con nosotros a la hora de una prestación de servicio de manera mutua. Y es el tema de cumplimiento de reglamentos contractuales. Este tema no se debe dejar por fuera porque muchas veces las organizaciones nos enfocamos a cumplir las leyes estatales porque pues obviamente eso genera sanciones, sanciones de alto costo que pueden llegar a generar hasta sellamientos o incumplimientos o vetarnos a nivel de convocatorias a nivel de gobierno, pero muchas veces dejamos de lado el tema de esos convenios contractuales que solo al final, cuando explota el no prestar un buen servicio o el no generar o productos adecuados, pues nos regimos por los contratos y eso que llamamos la letra chiquita muchas veces no la tenemos en cuenta. Acá también les dejo un link que habla un poco más, es un artículo que también publicó ISOTools, la importancia de gestionar riesgos en las empresas. Y con esto, pues damos cierre a esta presentación, digamos que tratamos de compilar y sacar los puntos más importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de abordar sus riesgos corporativos y operativos en las organizaciones, teniendo un éxito a nivel de sostenibilidad. Le doy paso a Cata para que Muchas ya gracias. finalicemos con la presentación que va a hacer nuestro compañero Juan David.